Muy bien, entonces ya estamos grabando. El día de hoy tenemos una clase especial. Vamos a continuar hablando acerca del currículum y en este caso vamos como, digamos, todas las sesiones, vamos a ir recordando la clase anterior. Esto es clave, perdón, y porque además de, digamos, de recordar, nos permite articular el trabajo que hemos desarrollado en la anterior sesión con esta nueva sesión. Entonces, todo es un engranaje, todo lo que estamos trabajando está muy articulado, muy articulado. Por ello, la anterior clase hemos, a ver, ¿qué temáticas hemos desarrollado la anterior sesión? Escriban en el chat, a ver, en el chat, escriban en el chat, quiero saber qué es lo que hemos trabajado la anterior sesión. La anterior sesión, ¿qué hicimos? ¿Me escuchan? Escriban, por favor, en el chat. Ya, sobre el currículo nacional, muy bien, Silvia. Ok, Emiliano, también currículum y el programa curricular de la EVA. Bueno, sí, algo hemos trabajado. Enfoque, ¿ya? Enfoques transversales, ¿no? Eso es lo que hemos trabajado, ¿no? El currículo nacional, muy bien, Ivette. Sonia, muy bien. Bueno, Últimamente se ha muy opuesto bien, muy que están bien, muy bien. comprando terreno. Sí, A ver, voy a ir silenciando acá compramos esto, compramos otro, compra. algunos compañeros. Y ahí A para ver acá, que ya, está. ya mundial, se lo aconsejó a mi mamá. Muy bien. ¿Me escuchan? Entonces, a ver. Como muchos ya lo han manifestado, hemos trabajado pues el currículo nacional, ahí hemos identificado que tenemos algunas competencias claves, ¿sí? Competencias claves, 29 competencias de áreas y 2 competencias transversales. Hemos también trabajado, digamos, acerca del currículum, que es un instrumento curricular, que muestra la visión de los aprendizajes de todas las modalidades, tanto de la EBR como de la EB, pero también de la EVA, pero que también nos da algunas orientaciones de carácter pedagógico para el desarrollo de nuestras actividades. Es decir, este currículum nos sirve también para la EVA, ya es, digamos, ha estado preparado, es tan elástico que se puede trabajar en cualquiera de las modalidades, ¿no? Luego hemos hablado acerca de los enfoques transversales, hemos explicado un poco los enfoques transversales que son principios, y no se olviden que un principio es un valor fundamental, ¿ok? Si es que tenemos que hablar en un lenguaje, digamos, curricular, desde el currículum, todo principio es un valor fundamental, es un macrovalor el principio. Por lo tanto, estos enfoques transversales son principios, son, digamos, valores fundamentales. Y estos principios se expresan en valores, porque en el currículo se está expresado en valores. Y estos valores se expresan en comportamientos, en actitudes, en virtudes. Así está estructurado, digamos, el currículum. Y esta actuación, que es el comportamiento, que es, digamos, la actitud, es el hábito del enfoque. El hábito del enfoque, es la práctica del enfoque, es la actuación del enfoque, ¿no? Esos comportamientos, esas actitudes que están expresados en el currículum, ¿no? Entonces, eso hemos trabajado. Y por otro lado, también yo les había pedido que establezcamos un nivel de comparación entre el currículum, este currículum nacional, ¿sí? Un currículum nacional, y el programa, ¿no? Hay un programa que aún no está aprobado, pero que ha estado, digamos, ya circulando para poder validarse con los mismos docentes de la EVA. Este es un programa curricular de la educación básica alternativa del nivel avanzado, que en realidad no dista mucho del currículum, ¿no? O sea, en realidad se ha trabajado sobre la base del currículum, pero ahí tiene algunas particularidades, ¿no? Pero como está en validación, entonces no es oficial todavía, ¿no? A diferencia del currículo nacional que sí es oficial. Entonces, yo les había pedido que hagamos una comparación. Ustedes saben que comparar es establecer semejanzas y diferencias. Es un proceso cognitivo la comparación. Cuando uno compara, establece diferencias, establece semejanzas. Esa es la comparación, un proceso cognitivo. Muy bien.
Entonces, vamos a comentar un poco sobre la tarea del Padlet, ¿no? Han enviado la mayoría. Muchos de ustedes no han hecho también esas comparaciones. Yo les pido que ingresen al Padlet. Ahí está registrado todo. Quiénes han trabajado, quiénes no han trabajado. Ahí está registrado todo. Entonces, tenemos que manejar el Padlet. Pero antes, digamos, de continuar con la clase, me gustaría recoger algunas opiniones vuestras y me gustaría que en el chat indiquen yo quiero participar para que me comenten cuáles son esas diferencias o semejanzas entre el currículo nacional, el que ha sido, digamos, el que es oficial, y este programa curricular. A ver, ¿cuáles son esas diferencias o semejanzas? En el chat, por favor, escriban yo quiero participar para habilitarle el micro, ¿ok? Entonces, todos los que desean participar, escribamos en el chat. A ver, vamos. ¿Quién se anima, digamos, a establecer esas diferencias? En el chat colocamos. Colocamos en el chat, por favor, de tal manera que les abrimos el micro. A ver, díganlo, no hay problema. La participación es clave. No nos olvidemos que siempre estamos trabajando esta competencia. La participación es fundamental. Entonces, aquí estamos registrando quiénes participan siempre. A ver, ¿cuál es esa comparación que han podido desarrollar entre entre ambas herramientas curriculares? Para tener una referencia. A ver, colegas, anímense. ¿Nadie se anima? Ya, Marilu. A ver, pero escribamos en el chat, no se olviden. Muy bien, Marilu. A ver, un momento, por favor. ¿Alguien más? Marilu, muy bien, la primera. ¿Alguien más? ¿Algún varón que quiere escribir ahí, que quiere participar también? Porque, bueno, las mujeres nos están, digando, nos están marcando la pauta. Yo, Edgar. Ah, tú también, Edgar. Ajá. Tenemos miedo en participar, ¿no? Clara Luz, muy bien, gracias. Muy bien, ya tenemos 3 participantes. A ver, Clara Luz, vamos a entonces dar la palabra a algunos de ustedes. A ver, por favor, Marilu, coméntanos. Buenas noches a todos los compañeros y en particular a usted, profesor. Voy a compartir lo observado a través de la lectura de ambos documentos, ¿no? En el currículo nacional tomamos en cuenta que es un documento de aplicación para todos los niveles y modalidades del sistema educativo y, por tanto, es la base de aplicación de las políticas educativas. En tanto que el programa de educación básica alternativa forma parte del Currículo Nacional de Educación Básica y contiene las orientaciones específicas que permiten concretar la propuesta pedagógica que plantea, ¿no? En tanto a la educación básica alternativa. Establece los aprendizajes del currículo nacional que se espera logren los estudiantes como resultado de su formación básica, ¿sí? Es decir, en general. Mientras que el programa de educación básica alternativa toma en cuenta lo establecido en el currículo nacional en lo que respecta a los aprendizajes que deben lograr los estudiantes de educación básica. El currículo nacional propone 7 enfoques transversales, igual de la misma manera el programa de educación básica alternativa. El perfil de egreso es igual en ambos documentos, ¿no? El perfil de egreso del estudiante, puesto que es para educación básica. Es por ser el currículo nacional de educación básica un documento macro. Es referente el currículo nacional de educación básica, es referente de la planificación curricular en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Mientras que el programa de educación básica alternativa, junto con el currículo nacional, ambos son referentes para la planificación curricular en él. El currículo nacional nos plantea competencias, capacidades para cada nivel y modalidad, pero en el programa de educación básica alternativa se nos especifica las competencias de acuerdo a cada ciclo de educación básica alternativa. Eso es lo que tengo que comentar en cuanto a la comparación. Excelente, Marilu. Muchísimas gracias, Marilu. A ver, vamos a invitar ahora a Edgar. Edgar, por favor. A ver, rapidito nomás, profesor, porque tengo que exponer, creo, también.
A ver, en cuanto a las diferencias que he encontrado en la educación básica regular y educación básica alternativa, que en la educación básica regular está compuesto o tiene los 3 niveles, ¿no? Educación inicial, educación primaria y secundaria, mientras que en la EVA los niveles son inicial, intermedio y avanzado. En la educación básica regular atiende infantes, niños y adolescentes. Y en la educación básica alternativa atiende a personas adultas, mayores y personas privadas de libertad, público en diversos contextos culturales y de ocupación laborales y diversos, ¿no? El plan de estudios de educación básica regular. Las áreas son más integradoras en los niveles de educación inicial, primaria y secundaria, acorde con las grandes etapas del desarrollo del estudiante, mientras que el plan de estudio de educación básica alternativa, este plan de estudio se desarrolla teniendo en cuenta los niveles y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? En la educación básica regular, docentes capacitados en las áreas con tendencia a un enfoque global de, entre comillas, que lo llamamos de otra educación. Y en la educación básica alternativa, ausencia, ¿no?, de políticas educativas del Minedu en la preparación del docente para esta modalidad, ¿no? La mayoría de docentes son de educación básica regular. El objetivo o su objetivo es, en la educación básica regular, formación completa del estudiante, el desarrollo de sus capacidades, valores y actitudes, aprendizaje del saber universal. Y en el objetivo de la educación básica alternativa, su objetivo es el joven adulto. Capacitación para el trabajo con identidad social, desarrollo corporal cognitivo, compromiso con el entorno social. Otra diferencia también que he podido encontrar, las formas de atención, ¿no? ¿Cómo es? Presencial, mañana y tarde, y en la educación básica alternativa la forma de atención es presencial, semipresencial, a distancia, y se atiende la mañana, tarde y noche. En cuanto al enfoque de aprendizaje, al concluir la educación básica regular, hay una formación completa del estudiante, desarrollo de sus capacidades, valores, actitudes, es en cuanto al, y un saber universal en la educación básica regular, mientras que en la educación básica alternativa el enfoque de aprendizaje es a lo largo y ancho de la vida. Los procesos pedagógicos y de gestión diferenciados, procesos autónomos de aprendizaje en los estudiantes. Las semejanzas que ambos contienen el perfil de ingreso, ¿no?, que son similares, basados en el currículo nacional como referencia. Ambos las semejanzas tienen derecho a una certificación y a la aprobación de grado o a una constancia. También el Currículum Nacional de Educación Básica y Alternativa propone los enfoques transversales, no solo en contenidos curriculares. El Currículo Nacional plantea un perfil de egreso como resultado de una acción formativa en ambos, ¿no? Competencias, capacidades, valores. Ambos también tienen los 7 enfoques transversales, son los mismos objetivos y calidad equivalente a la educación básica regular. En cuanto a la hora pedagógica, también menciona, ¿no? Acá la hora pedagógica tiene una duración de 45 minutos, es en cuanto al tiempo. Y demanda un tiempo de identidad respecto a las otras maneras de educar del sistema educativo para construir, o sea, ambos contribuyen a la autoeducación del estudiante. Eso es más o menos, profesor, lo que he podido... Muy bien, Edgar. A ver, Clara Luz, ¿qué es lo que, digamos, faltaría agregar? De repente algo diferente, para no repetir lo que han indicado Marilú y Edgar. Algo distinto, a ver, Clara Luz, o ya lo dijeron todo. Buenas noches, profesor Ervin. Hola, buenas Clara. noches, colegas, con todos. Profesor, lo que yo he podido conseguir, así a grandes rasgos, en las características tenemos, ¿no? En ambos, en la semejanza, ¿no? En ambos son flexibles, abiertos y diversificables. La diferencia en la característica en la EVA, ¿no? Prioriza la educación de grupos vulnerables, dice. Edades diferentes, adolescentes, jóvenes, adultos. Distinta ubicación espacial, diversas situaciones de vida, trabajo, jóvenes trabajadores, migrantes, campesinos, pequeños comerciantes, obreros, asalariados,
artesanos, desempleados, ¿no? Jóvenes trabajadores, campesinos, comerciantes, con diferentes trayectorias educativas, ¿no? Alfabetos con vasta escolaridad. Ahora, en cuanto a los objetivos, en lo que es la educación básica, en el currículo de la educación básica tenemos formación completa del estudiante, ¿no? En la semejanza, desarrollo de sus capacidades, valores, actitudes y aprendizaje del saber universal. En cuanto a las orientaciones metodológicas, en la semejanza tenemos, ¿no?, que toda persona es el centro y agente fundamental del aprendizaje, y les tenemos condiciones y clima favorables para los aprendizajes. Ahora, en el perfil del egreso también encontré que ambos son semejantes, ¿no? Son 11 perfil de ingreso que tenemos en ambos. En cuanto a los enfoques transversales, encontré en 6 enfoques que tienen semejanza, pero en el séptimo enfoque, que es el enfoque de la búsqueda de la excelencia, en lo que es en EVA tenemos 7 valores, ¿no? 5 valores más que lo que tiene la educación básica. En esto, por ejemplo, no tenemos superación personal, flexibilidad y apertura, responsabilidad, autoconfianza, liderazgo, resiliencia y creatividad, ¿no? Son 7. Ahí es lo que marca la diferencia en lo que es en EVA. Ahora, en cuanto a las competencias, también tenemos 31 competencias en ambos, ¿no? Ahora, en el caso de la EVA, en el área de educación para el trabajo, tenemos la competencia gestiona proyectos de emprendimiento económico o social. Y también en EVA, ¿no? La diferencia es en EVA, ¿no? En el currículum de EVA, en el caso de gestiona su aprendizaje en forma autónoma y en el uso de las TIC, de la tecnología, esto viene ya relacionado a lo que he podido leer, a las 29 competencias que tienen ambas. Ahora, en el caso de los espacios educativos, ¿no? En el caso del currículum nacional es más que todo institucionalizado. ¿Qué quiere decir, no? Mayormente se da en una manera dentro de una institución, sobre todo porque son menores de edad, ¿no es cierto? Muy poco salen o se generan otros espacios educativos. En el caso de la EVA, los espacios son más abiertos, ¿no? Acá se genera otro tipo de espacios educativos fuera del CEBA, dice, ¿no? Que se ubican en municipios, iglesias, centros de atención integral del adulto mayor, se llaman. Instituciones castrenses, dice, centros penitenciarios, caletas de pescadores, locales institucionales, públicos y privados, entre otros. Eso sería, profesor, a grandes rasgos que yo he podido encontrar, las semejanzas y las diferencias entre estos dos. Muy bien, Clara, muchísimas gracias también a ti, Edgar, documentos. Y Marilú. Realmente, o sea, la idea es justamente hacer una revisión, digamos, crítica de ambos documentos. He visto que algunos de ustedes han sido bastante minuciosos, por ejemplo, en encontrar en este enfoque, digamos, de los 7 enfoques transversales, se están incluyendo para el caso de EVA algunos valores más, ¿no es cierto? Como la resiliencia, el liderazgo, la creatividad que acabas de decir, Clara. Me parece bien. El currículo de la educación básica es el norte. A ver, perdón. No sé si me permite. A ver, Gregorio, cerramos. A ver, Gregorio. Buenas noches, maestro. Disculpe, y a los colegas de igual manera, muy buenas noches. Agradezco el espacio. Lo que quería es opinar en el sentido de que el currículo nacional, como dijo Marilú, es nuestro documento rector, del cual se desagregan todos los programas curriculares de los distintos, de las distintas modalidades que se atienden, ¿no?, dentro de la educación básica. Entonces, este cuadro comparativo, a mi entender, podría haber sido más bien, quizás elaborarlo no con el currículo nacional y lo que es el programa de educación básica alternativa, sino lo que es el programa curricular de educación básica regular y el programa curricular quizás de lo que es EVA, ¿no? Podría estar allí mejor quizás ese cuadro comparativo.
ya que eso es lo que quería más o menos indicar, ya que nuestro currículo nacional es, creo que el documento rector del cual, de todas maneras, va a ser como una madre para todos los demás programas curriculares que se puedan desagregar dentro de las modalidades que el sistema educativo atiende, ¿no? Eso quería opinar, disculpe maestro Elvin. Muy bien, Gregorio, me parece bien, hay que ser críticos, está bien, es cierto. En realidad se debió de establecer ese nivel, digamos, de comparación. El currículum es un documento base, como ustedes lo han dicho, es un documento madre, y es a partir de ello, digamos, que se desarrollan las distintas modalidades, también tiene sus propias particularidades, ¿no? Sin embargo, en este currículo de la EVA, también se coge bastante fundamento, ¿no? Bastantes, digamos, hay una modificación respecto a los enfoques, al mismo fundamento, incluso al perfil y algunas competencias. Y ya los programas curriculares son, digamos, lo más específico. Tendríamos que haber, digamos, revisado los programas por áreas, ¿no? Y ahí hay, digamos, algunas particularidades, pero no hemos ingresado, digamos, a trabajar en ese sentido, porque nos demandaría mucho tiempo y serían tres programas, ¿no? El de inicial, tendríamos que ver el de primaria y el de secundaria y compararlo con el programa de avanzado. Entonces, ¿qué es lo más correcto? Como tú acabas de decir, Gregorio, ¿no? Así tiene que ser. Pero de todas maneras, hemos visto algunas semejanzas y diferencias, ¿no? Entre digamos, estos currículos, porque el de la EVA recién es una propuesta que recién está en proceso de validación. Y me parece que todavía no se está aprobando. Qué bueno que, digamos, este espacio sirva para que ustedes lean, se empapen, esa es la idea. El propósito, en realidad, es de que ustedes puedan empaparse de este documento, de que puedan, digamos, desarrollar, digamos, la lectura de este material de manera crítica y nos permita desenvolvernos luego en la educación básica alternativa, pues, ¿no? A ver, vamos a continuar, porque la clase de hoy tiene que ver también con el currículum y vamos a abordar el tema de las competencias. Pero antes de abordar el tema de las competencias, tenemos acá dos exposiciones que vamos a cerrar del libro de César Picón. Hoy cerramos el libro de César Picón. Es decir, ya no vamos a hablar más de César Picón, se van a desarrollar otro tipo de temáticas, ¿ya? Entonces, queremos ver si está ahí Ruth Acosta. ¿Estás ahí? Sí, sí, buenas noches, profesor. He tenido dificultades para ingresar. He estado desde las 7:35 buscando y no pude. Ya, está bien, Ruthcita, no hay ningún problema. Voy a compartir, Ruth, está bien, tú, me parece que has enviado un Word, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Un Word, entonces yo voy a compartirlo para que te sirva, digamos, de material de referencia para que tú puedas explicar. ¿Se ve? Ya, no es mío, no es mi exposición. Uy, no es tu exposición. No. Dame perdón, un momentito. Es que esto es lo que me enviaste, te cuento, Ruth. No ha dejado de compartir su pantalla, profesor. Ah, monstruo. No ha dejado de compartir. Muy bien, debe ser eso. A ver, un momentito, a ver, voy a compartir, a ver. Gobernanza es Ruth, ¿verdad? Sí. ¿Ahora lo ves? Sí, perfecto. A ver, Ruthcita, vamos a tener un tiempo, mira, un tiempo, de 5 minutos. Yo te voy a pedir que tratemos de ser lo más ejecutivos posibles en la exposición. ¿Está bien, Ruth? Está bien. Sí, muy bien, correcto. Ruth. Te dejo con el uso de la palabra, Ruthcita. Ya, profesor, buenas noches y queridos colegas, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la gobernanza de la EPA. La siguiente. Usted tiene que... No te preocupes. Conceptos básicos sobre gobernanza de la EPA. Nos habla de justicia educativa, tener un sistema educativo institucionalizado, tener capacidad de decisión, activar la participación de sectores involucrados como el Estado, la sociedad civil, las instituciones educativas de educación superior. La siguiente. Ya. ¿Cuál es el propósito de la EPA? Es construir una educación de carácter inclusivo, de calidad para las personas jóvenes, adultos de todas las situaciones, condiciones de todo el territorio, con el fin de promover el desarrollo humano ocupacional, creando campos de trabajo, es decir, que la EPA se han creado centros de formación técnica productiva. Justamente la tarea también trataba sobre este tema,
¿no? Una de las características es de carácter inclusivo, de calidad para las personas jóvenes y adultos. La siguiente, por favor. No, no se ve. ¿Qué condiciones requiere para la mejor gobernanza la EPCA? Requiere dos condiciones. Primero, que respete las dimensiones esenciales. Segundo, que se genere respuestas creativas e innovadoras en relación a los aspectos de fortalecimiento y expansión. La siguiente. Dimensiones de la gobernanza de la EPCA. Tiene las siguientes dimensiones. La dimensión ética, política, epistemológica, pedagógica y estratégica. Cada una de estas dimensiones pueden generar un potencial transformador, posibilitando dominios específicos e interconectando para generar impactos. La dimensión ética, el siguiente, por favor. Dimensión ética, ok. La EPCA y su dimensión ética. ¿Qué es la ética? La ética trata de los valores y dice, ¿no?, que es un referente axiológico fundamental mediante el cultivo de valores en todos los espacios del aprendizaje humano, comunitario, institucional. ¿Dónde se forman los valores? En la familia. De la familia va a salir a la sociedad, de la sociedad a los diferentes sectores, laboral, educacional, institucional. La siguiente, por favor. ¿Desde cuándo se forman los valores? Los valores se forman desde la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud, poniendo en práctica en cada momento de nuestra vida. ¿Qué es lo que está pasando ahora con la infancia, con los niños? La misma ley, ¿no? Estas leyes que han salido en favor, en defensa de los jóvenes, de los niños, no permite que los padres levanten la voz a los hijos o que, bueno, pongan sus correctivos. Inmediatamente los niños se quejan y también eso hoy en día está haciendo daño a la familia. La siguiente. ¿Quiénes son los encargados de formar valores? Los encargados son todos los espacios de aprendizaje humano. En realidad los valores los aprendemos en la casa y los damos a conocer en todos los lugares, ¿no? En el laboral, en el institucional, en el plano educativo, en los medios de comunicación, en el interaprendizaje entre personas. En nuestros aprendizajes también damos a conocer nuestros valores, la solidaridad, la empatía, la proactividad. Por favor, el siguiente. La EPCA y la dimensión política. La EPCA y la dimensión política tiene desafíos. El primer desafío es, hoy en día han surgido muchos partidos políticos. Estamos viendo en la actualidad que estos partidos políticos deben de estar educados, conectados con el proyecto educativo. ¿Y para qué? Para que tengan intereses frente a la sociedad. ¿Y estos partidos deben de actualizarse, renovarse con las nuevas realidades nacionales frente a los desafíos y esperanzas de la población? ¿Qué es lo que nosotros los ciudadanos esperamos de nuestros líderes políticos? Que tengan empatía hacia nosotros. Pero vemos que no es así. El siguiente. Dice, segundo desafío, la gestión de la EPCA. ¿Cómo gestionar eficazmente el incremento significativo del Producto Bruto Interno? Dice, si los gobernantes no tuvieran la voluntad política, favorecerían la EPCA y no pronunciarían solamente discursos, sino reconocerían la obra en favor de la educación, la labor abnegada que realizan los maestros y el sacrificio de los estudiantes de la EPCA. Realmente los estudiantes de la EPCA realizan un sacrificio grande porque muchos de ellos trabajan y estudian, son padres de familia, entonces es un sacrificio para ellos. Por lo que debemos tener claro la multimodalidad. ¿Qué es la multimodalidad? En la EPCA vemos que los alumnos aplican diferentes actividades en su vida cotidiana, en el corto o menor plazo, así como gestionar eficazmente el incremento significativo del Producto Bruto. Si trabajan estas personas, pagan sus impuestos, y eso va a generar también parte del Producto Interno.
así como gestionar eficazmente el incremento significativo del Producto Bruto Interno destinado al logro de objetivos estratégicos de la modalidad. Prácticamente, cuando los estudiantes pagan sus mensualidades, pagan sus derechos de enseñanza aún en los colegios estatales, están contribuyendo al Producto Bruto Interno. Entonces, eso vuelve en diferentes bienes al centro educativo, lo que no es así. En el avance articulado de la EPCA en el mundo, la economía formal e informal, y el trabajo y el empleo y el autoempleo. Esas son las estrategias que tienen los estudiantes de la EPCA en el aspecto laboral, y de una u otra manera contribuyen al fisco para incrementar el Producto Bruto Interno. El siguiente, por favor. ¿Qué entendemos por educación de jóvenes adultos y el derecho a la misma? Dice, la voluntad política debe medirse por la inversión social que se invierte en la EPCA mediante evaluaciones y el avance. El proyecto educativo nacional, el mejoramiento de los aprendizajes de las personas jóvenes y adultas. El avance articulado de la EPCA en el mundo de la economía formal e informal, del trabajo y el empleo, autoempleo articulado con las ciencias, tecnología, arte y expresiones de la cultura. ¿Qué nos dice esto? Que si los políticos invertirían, apoyarían en que con las EPCAs se desarrollen. ¿Y cómo se mediría esto? Mediante evaluaciones, a través del proyecto nacional. Así se mejorarían los aprendizajes, se implementaría prácticamente los centros educativos, los materiales, porque las EPCAs no cuentan con materiales hoy en día, ¿no? Tampoco los docentes son personas preparadas. La siguiente, por favor. El tercer desafío es el proyecto educativo nacional. Es un término que está de moda. Dice, se tiene en cuenta el proyecto educativo nacional donde se establecen políticas específicas sobre la EPCA. Las organizaciones gremiales, los docentes administrativos, sus agremiados son espacios potencialmente de desarrollo personal, profesional, de bienestar. Realmente las personas nos capacitamos, si deseamos integrar un círculo de estudios, nos tenemos que capacitar para dar a conocer, y en eso cuenta el proyecto educativo, ¿no? Para aportar nuestros conocimientos. Y hoy en día, pues para la elaboración de este proyecto educativo nacional, se requiere gente conocedora de los desafíos que tiene el EPCA. Lamentablemente en el país las divergencias políticas que existen en el sindicato de maestros, lo que quiere decir es que nosotros los profesores en el Perú estamos divididos, y eso no permite que se desarrolle políticas de apoyo a la EPCA, lo que no debería ser un impedimento para que se negocie, se dialogue y concertar plataformas de consenso en apoyo del desarrollo de la EPCA. La siguiente. Muy bien, vamos cerrando, Ruth. La EPCA y la dimensión epistemológica. Se debe aplicar la política de producción de conocimientos, el continuo. La producción debe ser realizada mediante investigaciones e innovaciones educativas desde el Ministerio de Educación en coordinación con las universidades. ¿Quiénes van a aportar? La gente conocedora. Y la siguiente, ¿cómo mejorar la EPCA? La EPCA debe establecer un sistema de formación clara, simple, sin sofisticación, para captar los datos relevantes y oportunos. Sí. Hay un fondo, ¿no? Sí, la EPCA debe establecer un sistema de transformación clara, simple, sin sofisticación, para captar los datos relevantes y oportunos que alimentan la producción de los conocimientos. ¿Cómo la EPCA podría establecer sistemas que la gente sea pues preparada, y esta gente que conoce va a establecer datos importantes para la ejecución de los proyectos de la EPCA? La siguiente, por favor. ¿Cómo se lograría una adecuada y moderna pedagogía social? Se lograría articulando las actividades productivas de todas las empresas, patrimonio educativo, cultural y toda la gama de organizaciones de la sociedad civil. Es cierto, por ejemplo,
¿Cómo surge el SENATI? El SENATI surge por el apoyo de las empresas. Las empresas dan becas a los estudiantes los años 70 más o menos, y estos jóvenes entran a estudiar y ahora son pues potencialmente empresarios. Y yo creo que si la sociedad civil hoy en día haría eso, también las EPCA serían un potencial educativo y técnico, como antes eran los colegios técnicos, ¿no? De la misma forma es necesario que se contar con talentos en la EPCA para fortalecer el trabajo intelectual técnico en la sede central del Ministerio de Educación. La siguiente, por favor. Es cierto que los burócratas del Ministerio de Educación no son personas calificadas en sus directorios, siempre están presentes profesionales de otras áreas. Aparentemente se convoca concursos amaniatados. Eso sabemos todos, que en el Ministerio de Educación no hay especialistas. Por ejemplo, hay abogados, hay economistas, hay hasta médicos, pero no están imbuidos en el tema educativo. Por eso son los errores. Un economista viene a ser asesor o viceministro. Entonces eso también, lo que debería hacer es convocar a concursos donde posibiliten el ingreso de docentes o personas con alta moral ética, con potenciales competentes, idóneos en el campo, con entrega al servicio del país. La siguiente, por favor. Pedagogía, la EPCA y la dimensión pedagógica. ¿De qué manera se concretarían las prácticas de la autonomía en los centros estatales de la EPCA? Teniendo una propuesta pedagógica con carácter nacional que direccione las distintas pedagogías de carácter social en los diversos espacios de aprendizaje en el país. Es el momento de fortalecer la construcción de un currículum nacional diversificado y dentro de ello dar un gran salto hacia la construcción de los programas y proyectos específicos de la EPCA. Realmente, si no va a haber personas que estén capacitadas, conocedoras de los principios, objetivos de la EPCA, siempre el ministerio va a dar más prioridad a la básica. Por favor, la siguiente. Muy bien, Ruth, solo queda unos segundos, por favor. Ya estoy por terminar. El proyecto educativo nacional vigente debe ser conocido por todo el personal de la EPCA para que asuma con responsabilidad y con principios, con fortalezas, debilidades, la construcción de metodologías teniendo en cuenta diferentes contextos educativos y territoriales. El desarrollo de la metodología debe ser un referente para que los docentes escojan la forma conveniente y creativa de las metodologías acordes a la realidad de sus contextos educativos. La siguiente, la EPCA y la dimensión estratégica. Es importante considerar que la educación de adultos requiere una implementación dentro del nuevo proyecto educativo en la parte de la EPCA, mediante planes de corto, largo plazo elaborados por personas quienes sean encargadas de evaluar dichos planes. El siguiente, por favor. El siguiente. Lo referente a la educación de adultos fue la inserción al trabajo y su papel transformador en la sociedad. Realmente es importante por eso. Es urgente contar con un sistema de información EPCA, las que tengan comunicación e interactúen con sus pares que sirvan para fortalecer la construcción de los currículos diversos, así también la de los programas y proyectos de la EPCA. La política de la EPCA debe ser orientar al buen no se deja, de los sujetos educativos, personas jóvenes y adultas, de todos los territorios del país, así como el desarrollo transformador de las personas, de las comunidades locales y sociedad nacional. La siguiente, por favor. La siguiente. La dimensión epistemológica convoca a la EPCA a producir conocimientos provenientes de sus prácticas de vida en los que se articulen el saber popular y el saber científico, la teoría y la práctica demandadas y las demandas comunitarias y sociales con las ofertas de la EPCA y su viabilidad, la pedagogía escolar con la pedagogía social, o sea, ambas tienen que ir paralelas. La dimensión pedagógica convoca a sistematizar sus pedagogías y enriquecerlas en un diálogo pedagógico abierto donde no haya subalternos ni jefes, sino el deseo de hacer una asimilación selectiva de la cultura pedagógica sin perjuicios de índole alguna. La dimensión estratégica dependerá de lo que sea capaz de realizar el Sistema Nacional
de educación de las personas jóvenes y adultas. El siguiente, por favor. Muy bien, ahí Ruth cerramos. ¿Te Ya, parece? está bien. Sí, ¿Ok, sí, sí, Ruth? está bien, sí. Ya, Sí. ok, acá cerramos porque luego vamos a comentar y vamos a tener un cierre para que tú también puedas, digamos, comentar lo último, ¿ok? Vamos Ya, a sí, bien está en bien. este momento para que, digamos, podamos participar todos. Voy a ver, voy a socializar. A ver, un momento, un momento. A ver. Uy, 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 no sé qué pasa acá. A ver, un ratito. A ver, un momentito. Muy bien. Edgar, ¿estás ahí? Sí, maestro. Edgar, entonces voy a darte el pase, por favor, Edgar. También seamos, por favor, concretos, ¿ok? Ok, maestro. A ver, Edgar. Muy bien. ¿Se ve, Edgar, tu presentación? Sí, profesor. Muy bien, Edgar. Iniciamos. A ver, profesor, con el permiso respectivo y muy buenas noches a todos los participantes. Ya para cerrar ya este libro, ¿no? Nos habla ya del capítulo 3, el último capítulo de los desafíos y fortalecimiento de las EPA. Acá me voy a centrar en la temática que es en algunos aspectos focales planteados por el autor, ¿no? Ok. Pase, maestro. Aspectos Ok. focales. Ya. A ver, siendo esto ya el último como un texto discontinuo, voy a centrarme mayormente en puntos claves, ¿ya? Entonces, a ver, los aspectos focales planteados por el autor tenemos cuál es el estado actual de las EVAs, ¿no? Ya sabemos que está a cargo del Ministerio de Educación, la profesionalización docente en cuanto a la profesionalización docente de la EPJA, a ver, ahí hay un profesor que está incomodando. Ya, seguimos. No te preocupes, Edgar. Ya. A ver, en cuanto a la infraestructura también es carente, ¿no? Carente, al igual que carecen de las TIC. Cumple una función social el estado actual de las EVAs, ¿no? En cuanto a la educación es más técnico-productiva. Otro aspecto focal es que la EPJA todavía no tiene una identidad nacional. Las ofertas son fraccionadas y desarticuladas. No se articulan los sistemas de aprendizaje en sí, ¿no? Por lo tanto, es una educación, prácticamente las ofertas que brinda son fragmentadas. Siguiente, profesor. Otro aspecto focal de la EVA es la EVA como una de las ofertas de la EPJA, reforma de la educación técnico-productiva y revitalización de la educación comunitaria. A pesar de que tiene muchas pautas o aspectos en contra, también podemos encontrar avances y logros, ¿no? No solamente todos nos centramos más en el aspecto negativo, pero también la EPJA también posee, ¿no?, sus logros. Evoluciona de acuerdo a un marco de la EPJA. Otro aspecto focal tenemos las alianzas estratégicas de la EPJA, ¿no? Entre ellas tenemos la SINEPJA, que establece alianzas estratégicas en las organizaciones de orden superior, ¿no? Acá también quiero centrarme un poquito en lo que es las alianzas estratégicas de la EPJA, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la educación superior, tiene que establecer mecanismos de diálogo y de la elaboración de propuestas conjuntas para un diseño de modalidad alternativa de educación superior tecnológica, así como de la universidad alternativa, particularmente acá, ¿no?, en los muchachos o en los jóvenes, en beneficio de los estudiantes de educación superior universitaria y no universitaria que no culminaron sus carreras profesionales, ¿no? Ese es un punto específico, creo que también se atiende solamente a lo que es secundaria, pero también no se atiende, sería una propuesta loable en atender, ¿no?, a los que no culminaron también la educación no universitaria.
Otra de los cambios se preparan mediante estrategias específicas. Por ejemplo, tenemos un diseño de estrategia de la EVA y la EFJA, que tiene una como un diseño transformador con visión al futuro. Pase, maestro. Otro aspecto focal planteado también por el autor, ya en cuanto al libro ya general, nos habla de un frente a las realidades cambiantes. El EFJA tiene que cambiar, ¿no? Tiene que haber más, tiene que interrelacionarse o interconectarse entre sí. Con un firme propósito de una educación inclusiva y de calidad para jóvenes, adultos, en determinadas situaciones y condiciones, ¿no? Las realidades cambiantes. Tiene que cambiar. Séptimo, el personal docente tiene que reorientar su rol. Tiene que haber una especialización. Vemos claramente que los docentes, por ejemplo, la idea errónea, ¿no? De decir, yo voy a trabajar en la noche para tener más tiempo, ¿no? Muchas veces vemos que profesores no son capacitados. Por ejemplo, si dicen profesores de técnicos o productivos, encontramos profesores de distintos niveles, los que siguen laborando o han laborado en educación básica regular, ¿no? Y con un sentido, por ejemplo, acá tenemos con visión al futuro. Muchas veces dice el profesor de que no, simplemente voy a hacer mi clase y listo, pero no son innovadores. Y en este contexto se debe ser uno más innovador con el uso de las TIC. Tiene que ser las prácticas más contextualizadas, ¿no? Salir de su confort y ser parte de esa realidad de la EVA, ¿no? Con un sentido humanitario. 8, tenemos la calidad de la EFJA, es un derecho humano fundamental y una necesidad nacional, ¿no? La EFJA. Tiene que haber una profesionalización y especialización. Tiene que haber una gestión técnico, productiva, tiene que ser líder, ¿no? No simplemente basarse en el trabajo de que yo estoy haciendo y no cumplir ciertos desafíos, sino estar por estar nomás ahí, ¿no? Entonces necesitamos profesores innovadores, ya que también los estudiantes necesitan, es un derecho fundamental, ¿no? Que se requiere para el logro, ¿no? De una identidad nacional especialmente, ¿no? Siguiente, profesor. Competencias básicas del personal docente de la EFJA en el siglo XXI. Estamos hablando de un personal docente capacitado, ¿no? Con competentes, con habilidades, con capacidades, con un pensamiento crítico, ¿no? Con un conocimiento científico, de investigación, con una formación técnico, práctica y tecnológica. En cuanto a lo que se llama ser también, debemos ser empáticos, comprometidos, creativos y con un sentido de diversidad e inclusión, sin dejar de aquello eso, ¿no? La inclusión. 11. Territorios como referente fundamental para contextualizar y desarrollar las ofertas de la EFJA, ¿no? En un territorio desarrollado que sea humano, sostenible, contextualizado, ¿no? Para desarrollar aprendizajes dentro de las ofertas educativas que ahora mismo son múltiples y de gestión. Nos habla también de algunos principios o desafíos de la EFJA, ¿no? Ya decíamos que no solamente todo tiene dificultades, también tiene desafíos, ¿no? Cambiar, por ejemplo, el paradigma de la EFJA, reducir la pobreza, la reinserción de los jóvenes y adultos, la formación, la capacitación para el trabajo, la gestión con una gestión eficaz y eficiente en la formación también del personal docente y directivo, ¿no? Liderar especialmente, de construcción y fortalecimiento del Sistema Nacional de la EFJA. Siguiente, maestro. Las políticas y estrategias de la EFJA, que ya lo mencionó también la docente, ¿no? Generar programas de desarrollo sostenible,
cultural, científico, tecnológico, estratégicos y que sean sobre todo articulados y direccionadas ¿a dónde? ¿No? Para ver esto de la vulnerabilidad, la marginación, pobreza y exclusión, políticas de desarrollo sostenible. Algunas acciones estratégicas referenciales para fortalecer el EFJA y construir su movimiento nacional. Como todos sabemos que este es un movimiento nacional, ¿no? Que está que contiene un inventario nacional de la EFJA, de los territorios y regiones. Tiene una campaña de visibilidad de la EFJA, el fortalecimiento de la EFJA que está a cargo del Ministerio de Educación. También ya lo hemos escuchado a la maestra sobre la gobernanza de la EFJA, ¿no? Se requiere que se respeten sus dimensiones esenciales. La ética, por ejemplo, hablado de ética, hablado de política, de epistemología, de pedagogía y estrategias, ¿no? Y genere respuestas en sí, generar dentro de esas políticas, generar respuestas creativas e innovadoras, no solamente en el aspecto teórico, sino también acá debe ver el aspecto práctico, poner énfasis en la educación para jóvenes y adultos. Siguiente, maestro. La 15 es aprendamos colectivamente una lección histórica en materia de política y estrategias educativas, ¿no? Siempre hemos escuchado decir qué lección nos dejaron los antiguos. Entonces, con esa lección nosotros tenemos, a partir de esas diferencias, crear nuevas estrategias, nuevas formas de participación, una participación activa, de trabajar cooperativamente, ¿no? De realizar una educación adecuada, técnico-productiva, de técnica de superior tecnológica, comunitaria, de formación y profesionalización técnica y la extensión universitaria, ¿no? Muchos que ya lo mencioné, que habían dejado los estudios universitarios, que se debe retomar también en esta política de la EFJA. Nos habla, por último, los jóvenes a la obra en una perspectiva intergeneracional, ¿no? Generación de líderes jóvenes y trabajar con sus pares generacionales y generaciones de adultos y de adultos mayores. Siguiente, maestro. La EFJA nos dice, en la forma como la concibe el autor, es una multimodalidad compleja que comprende la alfabetización, la educación básica alternativa, la educación técnico-productiva, educación comunitaria, educación superior tecnológica alternativa y educación universitaria alternativa. Entonces, en conclusión, vemos pues, ¿no?, que este trabajo todo depende de estas generaciones. Depende también de la capacitación, ¿no?, y la adaptación al cambio. Como dice el dicho, ¿no? Si estás en la selva, tienes que adaptarte, o si no, mueres, ¿no? Y ser parte de eso, de los Juan y los Juanas nos habla de la educación, de los Juanes y de los Juan, creo dice, Juan y Juanas de la educación, ser parte de ellos, para así tener una buena educación en el logro y beneficio de sus competencias, habilidades. Eso es todo, maestro, lo que podría decir, algo en síntesis nomás. Gracias por darme la oportunidad de participar. Muy bien, Edgar. Igualmente también muchas gracias a Ruth. Bueno, en realidad hemos trabajado durante estas últimas clases a partir, digamos, de estas exposiciones, un libro clave de César Picón, un libro muy leído en nuestro país. Son 400 páginas, un poco más de 400 páginas que hemos tratado, digamos, de exponer cada uno de ustedes. A ver, me gustaría escuchar de manera crítica, no solo mirando las exposiciones, lo que hemos escuchado, digamos, de tanto de Edgar, sino de Ruth, sino de repente del libro en su integridad. ¿Qué les ha parecido el libro? ¿Realmente lo que dice ahí César Picón se podrá desarrollar
críticamente, ¿qué consideran que le falta a César Picón, digamos, en el discurso de este texto, digamos, de la EPJA? Porque todo su, digamos, todo el contenido del documento está centrado en la educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? Entonces, y él de repente ahí propone algunos cambios estructurales, ¿no? Mira el bosque, y él quiere cambiar el bosque y no los árboles. Entonces, de repente el mirar todo hace que se diluya la propuesta, que no tenga adeptos, no tenga seguidores, y no se apropien de la EPJA, ¿no? Como quisiéramos que se apropien. Entonces me gustaría escuchar en este momento algunas opiniones, a ver, 2 participaciones, colegas. A ver, ¿quiénes desean participar? En el chat, por favor, no sé si pueden escribir su nombre. ¿Quién desea participar de manera crítica, tomando como referencia las exposiciones de Ruth y de Edgar? Pero ya mirando el texto en su integridad, porque hemos durante estas últimas sesiones trabajado prácticamente el texto, ¿no? No hay nadie, no se animan. A ver, para preguntarles a ver a Edgar y a Ruth, en realidad me ha agradado, digamos, el cierre, porque el cierre justamente era, digamos, una síntesis de todo lo que se ha venido trabajando en las exposiciones anteriores, y me preocupa algo, digamos, ¿no, Ruth? ¿No? Tú has estado, digamos, trabajando algunas dimensiones. ¿Tú qué opinas de esas dimensiones? Habla de dimensiones ética, política, ¿no? Y bueno, de la dimensión epistemológica. Yo lo veo muy discursivo, Ruth, o sea, digamos, estas dimensiones lo veo muy teórico, ¿no? Entonces, siento que se está divagando todavía, ¿no? Digamos, en tratar de explicar el sentido de la educación para jóvenes y adultos, de la EPJA, ¿no? Y creo que no se llega a aterrizar, digamos, esa es mi percepción, ¿no? Respecto a lo que plantea César Picón, por supuesto. Entonces, me gustaría que me des tu opinión crítica, Ruth. ¿Qué opinas de las dimensiones? ¿Calza o no estas dimensiones, digamos, en el planteamiento que plantea César Picón? ¿Es coherente? Desde tu perspectiva, ¿en qué está fallando, digamos, César Picón luego de la lectura? Pareciera que es un sueño, pero él persevera. Su planteamiento lo hace desde mucho tiempo. Por eso es que pone en claro las dimensiones. Si en un país no se va a trabajar los valores, no se va a trabajar la parte axiológica, la parte pedagógica, pues ese es su propósito de César Picón, trabajar en esas áreas. Por eso es que nos da a conocer la importancia y los valores morales, éticos, que tenemos que poner en práctica. ¿Qué es lo que pasa hoy en día con la formación de los jóvenes? Los jóvenes no se centran en lo que quieren ser a posterior, sino están viviendo el momento. Y ahora este tiempo nos ha dado a conocer de que debemos de prepararlos para todo a los jóvenes, desde el colegio, inclusive desde el jardín, deben estar preparados los niños en las diferentes dimensiones que nos da a conocer César Picón en este libro. Yo pienso que este autor no solamente se proyecta para la EPJA, sino en forma genérica, porque inclusive él pide que las organizaciones civiles, las asociaciones de antes, en los años 70, 1916, 17, se han formado y han salido líderes. Pero ¿qué ha ocurrido en el tiempo? Los gobiernos no le han dado importancia, por eso se dice que solamente el gobierno ofrece, pero no pone en acción. Entonces, si por decir los sindicatos o el sindicato de maestros se organizaría y la sociedad civil en realidad pediría que la EPJA tenga que ser validada en todos sus aspectos, y persistirían en esta propuesta, yo creo que el gobierno o los gobernantes que entren a posterior tendría que tomar en cuenta en las plataformas, en los proyectos en los proyectos educativos, a largo o a mediano plazo. Claro, Ruth, si me permites, pero
dime, el currículo nacional ya no nos invita a desarrollar valores en la EVA, por ejemplo, Sí, y por otro lado, existe una educación técnica productiva, existe una educación superior tecnológica, existe la EVA, existe una educación superior universitaria. Entonces, pareciera que la EPJA, digamos, lo que quiere es reunir a todo ese grupo, ¿no? A todo ese exactamente. grupo para poder hablar de la EPA cuando eso ya existe. Entonces, no sé si la estrategia que está planteando César Picón es la más adecuada. ¿Qué dices tú ahí? Claro que es la adecuada, porque desde que él ha puesto en manifiesto esta su propuesta, la EPA se ha ido formándose, inclusive desarrollándose. Por eso Ya. Ah, es ya. que hay muchas EPA que son técnicas. Muy bien, Ruth. A ver, Edgar, ¿qué opinas tú? A ver, tú me has explicado acerca de los desafíos, Edgar, y consideras que esos desafíos son claros, son, digamos, algo que necesitamos trabajar o estamos ya apostando por esos desafíos. ¿Qué falta en todo caso? A ver, maestro, creo que todos siempre damos partiendo de la premisa de que siempre nosotros damos el inicio, ¿no? Haciendo un análisis crítico, siempre hay que dar el inicio. Y César, en su, en su libro, ya da muestras de ese que se está realizando ya un avance, ¿no? No dejar esas ideas, sino fortalecer sobre todo, ¿no? Esos aprendizajes, esas ideas que él tiene. Pero acá también hay una idea fundamental en lo que él hace mención a los jóvenes, ¿no? Pero no voy a ir también como eso lo que dijo González Prada, jóvenes a la Sí. obra, viejos a la tumba, ¿no? Acá creo que es una idea errónea, pero a partir de ello creo que también dejan ciertas ideas para su aplicación, para su modernización especialmente, ¿no? Nos habla de ciertos aspectos, yo me voy a Claro. centrar especialmente en el aspecto, por ejemplo, profesional, que muchas veces no tenemos la ética, no tenemos la empatía, maestro, ¿no? Ujú. De ser docentes por vocación. Si somos docentes por vocación, no por profesionalización o por profesión, ¿no? Sino debemos ser maestros por vocación. Y esa vocación es lo que se requiere ahorita en esta educación alternativa, ¿no? Dar, dar mayor participación a estos jóvenes. Las bases están asentadas, si no ya depende de quién. Depende, yo estoy de acuerdo, profesor, en su libro, ¿no? Hay aspectos que debo considerar ahí, ¿no? Y creo que ya sentan la base ya para que en un futuro ya sea una educación de calidad en el siglo ya, por ejemplo, en el siglo XXI, con profesores más capacitados, con ya que salgan los estudiantes de la EVA, salgan más profesionales en el aspecto, no simplemente en lo teórico. Él, por ejemplo, está dando aspectos teóricos, pero basado también en referentes contextuales que él ha tenido, ¿no? De diálogo, de disertación con la mayoría de jóvenes, de adultos. Entonces, ahora se está dando a lo largo de para toda la vida, no solamente terminar la secundaria y ahí terminó ya, ¿no? Sino acá, por ejemplo, tenemos, se asienta las bases para una educación ya más de calidad, o hacia una educación o una escuela, ¿no? Hacia Educación el de siglo calidad. XXI. Esa es mi participación, maestro. Muy bien, Edgar. Bueno, muchísimas gracias a ambos, estimada Ruth, estimado Edgar, por la exposición. Yo les quiero comentar, miren, el título de esta obra es Si las personas jóvenes y adultas aprenden, nos beneficiamos todos. Aquí hay, digamos, un pensamiento causal que plantea César Picón. Es decir, si realmente formamos a nuestros jóvenes y los formamos bien, entonces vamos a disminuir, por ejemplo, la delincuencia juvenil y vamos a apostar por Claro. el crecimiento y por la productividad. Es causal el pensamiento que tiene César Picón, ¿no? O sea, si jóvenes están educados, se dedican a los estudios, al emprendimiento, con creatividad, con innovación, menos deserción, menos, digamos, delincuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es causal, digamos, el planteamiento. Igual,
Si las personas adultas aprenden, está garantizado que estas personas adultas transmitan también a las generaciones venideras los aprendizajes, les enseñen, ¿no? Desde los valores que explicabas, por ejemplo, Ruth, ¿no es cierto? Con el ejemplo, etcétera, etcétera. Él, desde su pensamiento causal, plantea, ¿no es cierto?, como una alternativa el formar a jóvenes y adultos para que todos nos beneficiemos. Es interesante, se ha tomado en cuenta, digamos, este texto y todo el planteamiento de César Picón en el nuevo PEN, Proyecto Educativo Nacional. Es más, él ha sido parte de la construcción de este Proyecto Educativo Nacional. La EPJA como tal no ha sido de repente posicionada, pero sí ha sido, digamos, insertada el tema del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? A lo largo de la vida, como un planteamiento que nace, digamos, de este texto que César Picón nos ha compartido. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Vamos a cerrar, digamos, esta etapa de César Picón y vamos ahora a trabajar otro tipo de exposiciones. Pero ahora, para continuar, digamos, con el trabajo, hoy nos toca desarrollar la sesión número 10 y vamos a hablar acerca del enfoque de competencias, ¿ok? Me gustaría que participen la mayoría que no ha participado. Ruth ha hablado bastante el día de hoy, Edgar también ha hablado bastante. Hay algunos que siempre participan, Marilu siempre participa, Clara también participa, muy bien. Yo voy a pedir a los demás participantes que sea, digamos, el espacio para poder conversar respecto al enfoque de competencias, que, digamos, es un enfoque que también se asume para la educación básica alternativa, como también para la EBE, como también para la educación básica regular, es decir, para las 3 modalidades. Entonces, el propósito de esta sesión, y vamos a mirar los desempeños, porque ya la competencia general es, digamos, de varias sesiones, y estos aprendizajes esperados también son de varias sesiones, es que analicemos y comprendamos el enfoque de competencias del currículo nacional. Ese es el propósito. Tenemos que ir, digamos, comprendiendo, vamos a analizar el enfoque de competencias. Y vamos a seguir durante esta semana usando aplicativos, ¿no? Como el Padlet, para seguir discutiendo, analizando acerca de este tema. Entonces, voy a un poco explicar. Cuando hablamos del enfoque de competencias, inmediatamente se viene a nuestra mente que supone un cambio, pues, en relación a la información, cómo utilizamos la información. Algunos de ustedes en este momento, seguro, están, digamos, de memoria, porque esa es, digamos, nuestra particularidad, de memoria, están registrando la información en vuestro cerebro. Es decir, todo lo que estamos hablando lo están registrando. Hay otros que están anotando, eso es otro tipo de memorizar, anotan para luego al estudiar recuerdan, ¿no? Otros de repente están grabando, ¿no es cierto? Van a tener el video y va a ser, digamos, un mecanismo para poder recordar. Es decir, la memoria cumple un rol fundamental, digamos, en el desarrollo o en el manejo de la información. Depende en qué memoria se guarde la información, sea una memoria de corto plazo o de largo plazo. Por eso que nos recomiendan utilizar la memoria semántica, ¿no? La memoria de los significados, la memoria de largo plazo, o también nos recomiendan utilizar la memoria episódica, donde podemos recordar episodios. Tú no te olvidas de un episodio que te ha sucedido, te recuerdas de ese episodio, aunque sea positivo o negativo, te recuerdas, ¿no? Entonces, aprendes, hay un nivel de aprendizaje, porque ahí actúa la memoria, a partir de esa memoria episódica. Entonces, ¿cómo generar episodios de aprendizaje? Es todo un reto. Es decir, que el profesor te enseñe y tú frente a esa enseñanza, a ese episodio que estás viviendo, lo puedas recordar tal y cual como el profesor te ha explicado. Entonces, sería realmente agradable, ¿no? ¿Cómo generar episodios de aprendizaje? Es todo un reto. Entonces, cuando hablamos de la competencia, del enfoque de la competencia, supone un cambio en la relación con la información, les comento. Algunos aprenden de manera pasiva, acrítica, y por ejemplo, cuando uno no participa, cuando uno no habla, cuando uno no pregunta, cuando uno no comenta, entonces aprende de manera pasiva y acrítica. Pero es un aprendizaje que no dura, es cortoplacista, ¿sí?
cuando uno aprende de manera pasiva y acrítica. Y ahí estoy cuestionando a muchos de ustedes que no participan, que no quieren escribir. Les estoy diciendo que escriban en el chat, porque cuando escribes se está registrando la información en tu cerebro. Increíblemente, tus dedos de manera digital cuando escriben ayudan a desarrollar algún área de tu cerebro. ¿Me dejo entender? Cuando escribes ahí de manera digital en tu celular o en tu computadora. Pero si no escribes y estás echado en tu cama, ¿no? Con el audio, mirando la presentación, entonces quieres aprender de manera pasiva, ¿sí? Echado o sentado, de manera acrítica. Una persona que no es crítica no problematiza. ¿Me dejo entender? Una persona que es crítica problematiza. ¿Y qué es problematizar? Problematizar es el arte de preguntar. Pregunta, ¿no es cierto? Es clave, discrepa, ¿está bien? Me pareció interesante Gregorio Mejía, ¿no es cierto? Gregorio nos decía, profesor, yo creo que la comparación se debió hacer de los programas curriculares, ¿no? Porque en realidad hay una discordancia ahí entre el programa de la EVA avanzada con el currículo nacional, que es la madre, ¿no es cierto? Entonces, ahí pareciera que no hay un nivel de comparación. Bueno, es cierto, esa es una mirada crítica, ¿está bien? Cuestionadora, porque una persona cuando cuestiona, entonces problematiza. Entonces, no queremos docentes y no queremos estudiantes que aprendan de manera pasiva, de manera acrítica. Entonces, supone un cambio en la relación con la información. Queremos que se aprenda de manera activa. Y si es de manera activa, escribe en el chat, pues, ¿ok? Pregunta, opina, eso es clave, ¿ya? Eso es importante y de manera reflexiva. Hay que ir reflexionando de las cosas que se dicen porque eso nos va a ayudar a desenvolvernos, a perder el temor y a actuar sin vergüenza, ¿ok? Y fíjate, cuando una persona aprende de manera pasiva y acrítica, solo recibe la información, solo registra la información, tiende a recordar la información y muchas veces ni recuerda la información, ¿sí? Y lo que hace es reproducir lo que está escrito, ¿sí? Reproducir lo que está escrito. Eso es aprendizaje de manera pasiva, de manera acrítica. Eso es lo que cuestiona el enfoque de competencias. Un enfoque de competencias cuestiona el aprendizaje pasivo y acrítico, porque no está de acuerdo con que el estudiante, en este caso ustedes que están asumiendo un rol de estudiantes, aprendan solo recepcionando información, registrando información, recordando, reproduciendo. No, eso es incorrecto desde una perspectiva, digamos, del enfoque de competencias. Pero desde una mirada activa y reflexiva, ¿qué es lo que pretende, no? El cambio es, nosotros tenemos que buscar información, tenemos que producir información, cotejar la información, discutir la información. Entonces, solo ese cambio en relación a la información, ¿sí? Implica utilizar la información. Cuando utilizo la información, genero, produzco información. Entonces, esto es clave. El punto de partida, entonces, para entender el enfoque de competencias es dejar de, digamos, de aprender de manera pasiva, acrítica, por un aprendizaje más activo y reflexivo. Entonces, una de las características del enfoque de competencias es el aprendizaje activo y reflexivo, ¿ok? Eso es clave, y eso es lo que vamos a, digamos, a reflexionar el día de hoy. A ver, creo que para algunos se ha ido el audio, ¿no? A ver, un momento. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, uno de ustedes que me indique. ¿Se me escucha bien? Sí, maestro. Sí, maestro. Excelente. Ya. Sí, maestro, sí se le escucha. Muy bien, ok. Continuamos maestro. entonces. Muy bien, continuamos. Entonces, ese cambio en relación a la información, entonces es clave, es fundamental. Ahora, algunos le llaman de la siguiente manera, ¿no? Por ejemplo, algunos le llaman a esto que es pasivo y acrítico son las competencias rutinarias. Algunos le llaman competencias rutinarias.
Depende, pues, del autor. Hay autores que dicen, es pasivo y acrítico una competencia rutinaria. Es rutinario porque registras información, recibes información, recuerdas la información. Es rutinario. Tenemos que transitar a desarrollar competencias no rutinarias. No rutinarias. Entonces, una competencia no rutinaria es distinta, es nueva, es creativa. Entonces implica buscar, indagar, discutir, ¿no? Es distinto. Entonces, si es que queremos hablar, digamos, del cambio de la información, tenemos que apostar por el desarrollo de competencias no rutinarias, porque una competencia rutinaria siempre va a ser pasiva y acrítica, ¿ok? A ver, entonces, vamos a leer este texto de Le Baudert, que me encanta, pues es clave, me aterriza incluso desde un enfoque de competencias. Me gustaría que uno de ustedes pueda leer, quien de manera voluntaria, que no ha participado aún, desea leer, por favor. Quien no ha participado. Yo, profe Sonia. Sonia Neira. A ver, Sonia, lee, por favor, en voz alta. A ver, ¿se ve? Sí, profesor. Ok, Sonia. Le Baudert 2000 nos previene contra una definición débil de las competencias, suma de conocimientos de saber hacer o saber estar, o como la aplicación de conocimientos teóricos o prácticos. Y nos recuerda que la competencia no es un conglomerado de conocimientos fragmentados, no está hecha de migajas de saber hacer, sino que es un saber combinatorio y que no se transmite, sino que el centro de la competencia es el sujeto aprendiz. Se construye la competencia a partir de la secuencia de las actividades de aprendizaje que movilizan múltiples conocimientos especializados. El profesor solo crea condiciones favorables para la construcción siempre personal de las competencias. Para Le Baudert 2000, la persona competente es la que sabe construir saberes competentes para gestionar situaciones que cada vez son más complejas. Miren, qué interesante. Con Le Baudert, hoy en día hablamos del saber combinatorio. La combinación, ¿ya? La combinación. Es clave la combinación, porque uno puede combinar conocimientos, habilidades, destrezas, con tu temperamento, con tu personalidad. Combinamos habilidades, destrezas, rasgos de personalidad. Hay un nivel de combinación para tomar decisiones. Entonces, desarrollar competencias es un saber combinatorio. Ahorita vamos a ir entendiendo, es un saber combinatorio. ¿Ustedes recuerdan la combinación? Antes, por ejemplo, y no estoy hablando de la combinación, antes yo recuerdo en mi tierra, en Cusco, le llamaban combinación, la falda, debajo de la falda de la mujer, había otras falditas chiquitas, y decían es la combinación, una combinación, pues no, ese era el nombre en Cusco, no sé si era en todas las regiones, no me estoy refiriendo por si acaso a esa combinación, nos estamos refiriendo a la combinación, a ese saber combinatorio donde combinas habilidades, conocimientos, actitudes, rasgos de personalidad, temperamento, etcétera, etcétera. La competencia es un saber combinatorio, eso es clave. Uno. Segundo, que no se transmite. Qué interesante. La competencia no se puede transmitir. Yo no puedo transmitir mi competencia. La competencia lo desarrolla el mismo sujeto que aprende, el sujeto aprendiz. El sujeto, desde una perspectiva socioconstructivista, el sujeto es quien desarrolla, quien se desenvuelve, quien se desempeña, quien actúa. Entonces, la competencia no se puede transferir. Antes los cognitivos hablaban que el conocimiento se puede transferir. Entonces Paulo Freire decía, muchos maestros transfieren los conocimientos como si fueran dinero al cerebro de los estudiantes.
depositan en su cerebro de los estudiantes conocimientos, depositan, y él le llamó educación bancaria, Paulo Freire, cuestionando los conocimientos. No puede ser que los profesores enseñen de esa manera, depositando conocimientos en el cerebro, pero eso es transferir. Hoy en día, desde un enfoque de competencia, ya no hablamos de transferencia, porque la competencia no se puede transferir. Yo te digo, a ver, ¿quieres desarrollar una competencia de expresión oral? A ver, exprésate, pues, a ver, declama. ¿Se puede transferir? No. Eso es lo que tú tienes que desarrollar, son tus propias habilidades, ¿no es cierto? Indagación, a ver, dame todas las pautas. ¿Cómo indagas cuando vas, digamos, a investigar sobre los animales menores? A ver, dime todo el proceso. Solo tus habilidades te van a ayudar a ti a explicarme. Es decir, la competencia lo construye el propio sujeto aprendiz. Primero hemos hablado con Le Baudelaire. Es un saber combinatorio. 2, lo construye el propio sujeto. No se transfiere. No se puede transferir una competencia. Y moviliza múltiples conocimientos especializados. Miren qué interesante. A ver, vamos a seguir conversando sobre esto. Entonces, en el currículo, por ejemplo, se dice que, ¿qué es el enfoque de competencias? En el currículum, claramente, literalmente dice, la competencia es una facultad. Sí, así está, en el mismo currículo nacional. La competencia es una facultad. ¿Ok? No dice es un saber combinatorio, ¿no? Pero ahí dice es una facultad. Es decir, como es un término polisémico, porque puede tener varios significados, entonces también desde el currículo, curricularmente hablando, se entiende como una facultad que tiene toda persona. Y aquí está. Es una facultad de combinar capacidades. Es decir, desarrollar la competencia te permite combinar distintas capacidades, pero ya estamos hablando en términos de Le Baudelaire, porque Le Baudelaire nos habla de la combinación. No solo combinamos capacidades, también combinamos características personales, tus habilidades socioemocionales, ¿sí? Entonces combinamos. Por ejemplo, si tú le encargas a un niño, ¿no?, para que vaya a comprar a la tienda, lo que va a hacer el niño cuando va a comprar en la tienda, ¿qué va a hacer? Va a saludar de repente a la señora, ¿no? Señora, muy buenos días, ¿tendrá pan? ¿Qué está, digamos, poniendo en juego ese niño? Primero, su actitud de respeto, ajá, respeto. Su expresión oral, ¿no es cierto? Luego le va a decir, ¿cuánto cuesta? ¿Me puede dar valor de dos soles? Entonces ya sabe el niño, está calculando cuántos panes le tiene que dar. Es decir, combina un conjunto de conocimientos, saberes, actitudes, conocimientos, para lograr un propósito específico, que es comprar su pan en una situación determinada. Claro, en esa situación, porque es hora del desayuno, hay una situación en la cual él se fue a comprar y actuando de manera pertinente en el momento, ¿no? Sabe que es una adulta la persona que le está vendiendo, entonces el niño de manera respetuosa le saluda, ¿no? Actúa de manera pertinente y con sentido ético, porque es, digamos, un niño que sabe desenvolverse adecuadamente. Entonces, fíjense, la competencia es una facultad porque te permite combinar, pues, capacidades. Y esta competencia la podemos desarrollar también con los jóvenes y con los adultos, ¿no? Porque está orientado al desarrollo, digamos, de distintos propósitos. A ver, como movilizamos con la competencia capacidades, las capacidades pueden ser de orden interno o de orden externo, ¿sí? Las capacidades, porque para yo desarrollar la competencia tengo que movilizar capacidades. Entonces, como les digo, estas capacidades pueden ser de orden interno o de orden externo. ¿Cuándo nos referimos, digamos, a estas capacidades de orden, digamos, interno? Pueden ser los saberes propios de la persona o pueden ser los recursos del entorno. Por ejemplo, ¿no? De orden interno, tu temperamento. Esto, tu capacidad, tu temperamento, tus conocimientos, tus habilidades, tus destrezas, son de orden interno, ¿sí? Pero también existe saberes de orden externo, recursos de orden externo. Por ejemplo, el uso de una computadora para enviar información, ¿ya? Porque ya estás utilizando algo externo como la computadora. El uso de una calculadora para sacar tus cuentas, ¿sí? Ahí estableces, digamos, una interacción
entre tus conocimientos, pero también el de la calculadora. El uso de una biblioteca para poder, digamos, sacar información. No es fácil, digamos, saber utilizar una biblioteca, una hemeroteca para poder registrar. El uso de una base de datos, ¿sí? Entonces, movilizamos distintas capacidades que están asociadas a la competencia, movilizamos, combinamos. Aquí la clave es la movilización y la combinación de distintas capacidades. Estas capacidades pueden ser los saberes propios de la persona, como son los conocimientos, así como ustedes lo observan, las habilidades cognitivas, las habilidades relacionales, las habilidades personales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay herramientas cognitivas también. Y los recursos del entorno pueden ser los bancos de datos, diccionarios, manuales, computadoras, calculadoras. Es decir, cuando nosotros desarrollamos la competencia, movilizamos capacidades de orden interno o de orden externo. Esas de orden externo son esos bancos de datos, esos diccionarios, esos manuales, esas computadoras. Y esas de orden interno son tu habilidad para sintetizar, tu habilidad para comprender la información, tu herramienta, tú sabes elaborar con facilidad, digamos, un organizador visual y ya lo has graficado en tu cerebro, tu personalidad, tu temperamento, todo eso tiene que ver con tus recursos, porque las capacidades, según el currículo nacional, son recursos, ¿sí? Recursos para actuar de manera competente. Entonces, nuevamente rebobinamos, ya recordamos. Según el currículo nacional, la competencia que es una facultad, ¿ok? Es una facultad que te permite combinar distintos saberes, ¿no? Con un propósito específico, con sentido ético, ¿ya? Para lograr un determinado propósito, bacán. Pero ¿qué moviliza la competencia? Recursos. ¿Y qué son esos recursos? Las capacidades, ¿no? Son capacidades que están asociadas a la competencia. Pueden ser conocimientos, habilidades, etcétera, etcétera. Entonces, según el currículo nacional, fíjense, según el currículo nacional, porque en el currículo está presente, son recursos para actuar. Una capacidad es un recurso para actuar. Puede ser un conocimiento, puede ser una habilidad, puede ser una actitud. El conocimiento puede ser una teoría. El conocimiento puede ser un dato. El conocimiento puede ser un hecho, ¿sí? Son conceptos, son procedimientos. Son habilidades, tu propio talento, ¿no? Tu pericia, tu aptitud. Entonces, estamos hablando ahí, digamos, de algunos recursos para actuar, y esos recursos para actuar se llaman capacidades, ¿ok? Estamos hablando de un lenguaje curricular, porque muchos siendo críticos podemos decir, ¿por qué le han llamado a la capacidad recurso? No calza, pues ¿cómo va a llamarse una capacidad un recurso? Y ha habido esa crítica de muchos maestros que son críticos, ¿no? Pero ya lo hemos adaptado, ya lo hemos adoptado también el término, ¿no? ¿Qué es la capacidad? Es un recurso para actuar de manera competente. Y ese recurso puede ser un conocimiento, una habilidad, una actitud, ¿no es cierto? Esta es, digamos, la manera como nosotros los maestros concebimos la capacidad. Hemos asumido, digamos, o hemos construido un lenguaje curricular para poder hablar en esos términos. A ver, entonces, para ir, a ver, aquí vamos a, les voy a plantear algunas preguntas para ir, digamos, pidiendo también que muchos de ustedes participen. Muy bien, Clara Luz nos dice, la competencia es la combinación de varias capacidades. Muy bien. Ruth nos dice capacidades internas, cognitivas, de todo tipo, ¿ah? Todo tipo de capacidades. A ver, hemos hablado aquí de Le Boder y dice, la competencia es un saber combinatorio. ¿Ok? Ok. ¿Por qué es un saber combinatorio? Porque combina distintos recursos, pues obviamente, ¿no? Según el currículo nacional de la educación básica, esta combinación recae en el uso de ¿qué? A ver, en el chat. ¿En el uso de qué? De los desempeños, en el uso de indicadores, en el uso de capacidades o en el uso de conocimientos. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, respondamos la pregunta que está aquí planteado. ¿La competencia es un saber combinatorio? Sí, ok.
Según el currículo nacional, esta combinación recae en el uso de ¿qué? De desempeños, indicadores, capacidades o conocimientos. ¿Cuál es la respuesta? A ver, en el chat. Desempeños no se usan, no puede ser desempeños. Es capacidades, muy bien, capacidades. ¿Por qué? Si la competencia es un saber combinatorio, ¿qué combina? Recursos para actuar. ¿Y qué es la capacidad? Un recurso para actuar. La capacidad es un recurso, por lo tanto, para actuar. Entonces, si es un recurso para actuar, estamos hablando de que, según el currículo nacional, esta combinación recae en el uso de capacidades. ¿Ya? Esta es una pregunta para el ascenso, ¿ah? Para el ascenso de la carrera pública magisterial. A ver, aquí hay otra pregunta. En este caso, voy a leer. Escúchenme, por favor, todos atentos, ¿ok? Me parece que están respondiendo ahí en el chat y me parece bien. A ver, Ruth dice, la competencia se logra con el uso de capacidades que lo desarrolla la persona. Bacán, ¿ok? A ver, acá hay un texto que voy a leer. Dice, el profesor explica el primer día, a ver, el profesor explica el primer día de la ejecución de la unidad didáctica. O sea, les está explicando sobre la unidad didáctica. La importancia de los propósitos del aprendizaje. El profesor está explicando la importancia de los propósitos del aprendizaje. Indicó con mucha seguridad lo siguiente, a ver, ¿qué dijo? La competencia implica, entre muchas cosas, integrar conocimientos. Ser competente supone no solo disponer de un acervo de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, sino saberlos seleccionar y combinar de forma pertinente. Mira lo que está diciendo este profesor. No solo es una simple combinación cuando uno ejecuta, digamos, una competencia, no. Hay que saber seleccionar qué recursos, qué capacidades voy a utilizar en ese momento. Por ejemplo, si alguien te agrede a ti, entonces tú puedes reaccionar con un golpe o simplemente puedes reaccionar de manera tranquila, de manera proactiva, respiras ese momento y no quieres simplemente establecer ninguna controversia, te tranquilizas y actúas de una manera diferente. Otro de repente actúa peleando, otro actúa de manera tranquila y simplemente no hace caso, digamos, a esa discordia. Entonces, fíjate, aquí, saber seleccionar, digamos, la habilidad, la actitud, el temperamento es clave. Uno, tú podrías seleccionar tu reactividad y entras en conflicto. O tú puedes seleccionar tu proactividad y no entras en conflicto. Actúas de manera serena. ¿Con cuál quieres actuar? ¿De manera reactiva o de manera proactiva? Entonces, fíjate, para poder seleccionar o para poder combinar los recursos en una competencia hay que saber seleccionar y combinar de forma pertinente. ¿Qué más dijo el profesor en este texto? Dice, resaltó la necesidad de trabajar desde un enfoque de competencia. Su objetivo fue desarrollar un andamiaje a los estudiantes que tenían dudas respecto a la unidad. A ver, ¿qué nos preguntan? En relación a los momentos en el cual se puede desarrollar el andamiaje, el saber seleccionar, combinar para el logro de la competencia corresponde. ¿A qué corresponde? Marque uno o más de uno. Corresponde a la recepción de información, a la producción de información, a la transformación de información, a la comparación de información. ¿Cuál creen? A ver, marquen, expliquen en el chat, a ver, ¿cuál sería la respuesta? Saber seleccionar y combinar recursos para actuar, ¿a qué corresponde? ¿A la recepción de información? ¿A la producción de información? ¿A la transformación de información? ¿A la comparación de la información? A ver, ¿a cuál creen? Transformación de la información, Gloria. Ajá, muy bien. A ver, C, transformación de la información. C y D, la comparación de la información. Ah, interesante, transformación. Excelente, están atentos, atentas, y me parece bien. Cuando uno combina los recursos para actuar, porque esa es la competencia, pues, ¿no? La competencia es la combinación de los recursos para actuar, la combinación de las capacidades para actuar. ¿En qué momento vas a combinar? ¿Cuando recepcionas la información? No. Cuando transformas la información.
Entonces es la C. Cuando transformas. Y cuando tú transformas, ahí comparas, ahí infieres, ahí jerarquizas, ahí organizas, ¿sí? Ahí estableces discrepancias, semejanzas en la transformación de la información. Entonces, fíjense, la selección es clave y la combinación cuando uno transforma la información, es decir, cuando la información ya está en tu cerebro. Muchos de ustedes seguro están escuchándome y están pensando en su cerebro todo lo que yo estoy diciendo. Están queriendo comparar, están comparando, están analizando, están infiriendo, ¿sí? Están jerarquizando la información. Algunos están revisando ya el currículo nacional para saber si lo que estoy diciendo es correcto o no. Entonces, estás queriendo problematizar, ya quieres preguntar. Entonces, estás transformando la información, ¿sí? Entonces, es en el momento de la transformación de la información donde nosotros combinamos los distintos recursos, movilizamos los distintos recursos para actuar. Entonces, la competencia es un saber combinatorio, por lo tanto, es una actuación compleja. A ver, nuevamente, profesor, la competencia es un saber combinatorio. ¿Por qué saber combinatorio? Porque combinas recursos, combinas capacidades, pues, ¿ok? Distinto tipo de capacidades. Por lo tanto, es un saber complejo. ¿Por qué es complejo? Porque utilizas habilidades, utilizas conocimientos, temperamentos, actitudes, valores, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, fíjate, ¿cuáles son los propósitos del aprendizaje? Esto es clave, esto es clave. ¿Los propósitos del aprendizaje están asociados a la competencia? Claro que sí. ¿Cuáles son nuestros propósitos del aprendizaje en la EVA? En la EVA tenemos propósitos del aprendizaje. Y los propósitos del aprendizaje están asociados a la competencia. La competencia es un propósito del aprendizaje. La capacidad es un propósito del aprendizaje. El desempeño es un propósito del aprendizaje. Los enfoques transversales son propósitos del aprendizaje. Los estándares de aprendizaje son propósitos del aprendizaje. Entonces, ¿cuántos propósitos del aprendizaje hay? 5 propósitos del aprendizaje. En EVA, en EBR, en EVE, son 5 los propósitos del aprendizaje. 1, la competencia, es un propósito del aprendizaje, la competencia. La capacidad, otro propósito. A ver, ¿alguien ha activado su micro? Le voy a apagar, creo que es Janina, ¿ok? Entonces, hemos dicho, ¿cuáles son los propósitos del aprendizaje? La competencia, la capacidad, el desempeño, el enfoque transversal, y los estándares de aprendizaje. Son propósitos. ¿Por qué son propósitos? Porque eso es lo que quiero lograr con mis estudiantes. Los propósitos es algo que deseo lograr. Por eso es mi propósito. Entonces, toda competencia pues tiene un propósito, ¿no es cierto? Porque estamos hablando justamente de la competencia. A ver, vamos a hacer otra pregunta. Voy a pedir a algún compañero, algún profesor que no ha participado, que pueda activar su micro. ¿Quién no ha participado? A ver, ¿me puede ayudar a leer, por favor? Yo, maestro. A ver, un momento, a ver. A ver, ¿quién me dijo yo, maestro? ¿Nancy o Janet? Susan. Nancy. Susan. Las 3. A ver, vamos a hacer lo siguiente. A ver, yo le voy a pedir a Susan que ya vaya pensando en la respuesta, Susan. ¿Ok? ¿Ok, Susan? ¿Me estás escuchando, Susan, verdad? Vaya pensando en la respuesta. A ver, tú me vas a decir cuál es la respuesta. Nancy. A ver, iniciamos con la lectura. Ya. El profesor explica el primer día de la ejecución de la unidad didáctica, la importancia de los propósitos del aprendizaje. Indicó con mucha seguridad la competencia implica, entre muchas cosas, integrar conocimientos. Ser competente supone no solo disponer de un acervo de conocimientos, habilidades, capacidades, actitudes, sino saberlos seleccionar y combinar de forma pertinente. Resaltó la necesidad de trabajar desde un enfoque de competencias. Su objetivo fue desarrollar un andamiaje
a los estudiantes que tenían dudas respecto a la unidad. Excelente, Nancy. Fíjense, estamos volviendo a leer este texto. A ver, porque yo ya lo había leído. La pregunta es, en el siguiente ejemplo, porque en las alternativas hay ejemplos, dice, tomando en cuenta el planteamiento del docente, ¿qué estudiante utiliza los recursos y saberes de la competencia? A ver, ¿quién es el que sabe combinar adecuadamente los saberes? A ver, díganme, ¿quién? ¿Matías, Rosita, Alberto o César? A ver, escriban todos en el chat. Y también comenzamos a ver, ¿quién iba a responder de manera oral? Yo, maestro, Susan, lo estoy leyendo. Susan, a ver, Susan, ¿qué dices? ¿Cuál es la respuesta, Susan? Los demás escriban en el chat. ¿Cuál es su respuesta? A ver, Susan, lee. Sí, maestro, lo estoy leyendo. Sí, maestro, un rato lo estoy leyendo las alternativas. Maestro, a ver, dice, Alberto debe organizar una exposición sobre la tanatología. Su profesor le facilitó 3 libros sobre el tema. Alberto elabora su presentación. Ya. Sucede lo siguiente. Es que hay términos que no conocemos, hay categorías que no conocemos, ¿o no? A ver, todos dicen Alberto, Rosita. A ver. ¿Qué más? Sigan escribiendo. A ver. ¿Tú qué dices, Susan? ¿Para ti cuál es? A ver, tú dinos. ¿Es Matías, Rosita, Alberto, César? ¿Quién realmente utiliza los recursos y saberes de la competencia? A ver, ¿quién pues combina adecuadamente? A ver, ¿cuál de ellos? Porque son estudiantes de la EVA. Acá estamos hablando de temas relacionados a los jóvenes y adultos. Acá no estamos hablando de en secundaria ni en primaria. A ver, César, Dina dice que es César. Interesante. Ruth dice que es César. Ah, qué interesante. Pero la mayoría dice Alberto, Rosita. Uy, Alberto y César. A ver, tú dinos, Susan, en este momento, para ti, a ojo de buen cubero, ¿con cuál te quedas? Profesor, le dije la C, o sea, Alberto. Alberto, muy bien. A ver, yo les voy a explicar. Fíjense, Matías elabora un mapa conceptual a partir de una lectura que entregó la docente del aula. Bacán, es decir, la profesora le dio una lectura y ¿qué ha hecho? Lo ha resumido en un organizador visual, en un mapa conceptual. ¿Es una habilidad? Claro. No solamente ha leído, sino ha resumido. Y el resumir lo ha considerado con categorías en un mapa conceptual. Ah, interesante, Matías, ¿ah? ¿Estará combinando capacidades ahí, Matías? Sí, su habilidad de leer, de resumir y de elaborar organizadores visuales, ¿ya? O sea, Matías está haciendo las cosas bien, no es cualquier trabajo lo que está haciendo Matías, ¿ah? Por si acaso. ¿Está combinando algunas digamos, conocimientos, capacidades? Sí, porque está combinando su conocimiento de saber, pues, mapas conceptuales. Él sabe elaborar un mapa conceptual, pero también sabe resumir, es su habilidad. Y sabe leer, también es otra habilidad. Está combinando 2 habilidades más un conocimiento. Ajá. Y de repente su disposición para ser también el organizador lo va a pintar. Está bajando mi batería. A ver, ¿me están escuchando? A ver, Antonia, te voy a silenciar, ¿ok? Fíjense. Rosita, fíjense, encontró en la biblioteca sobre el significado del hombre vaginal. Algunos dirán, mire ese profesor, ¿qué lectura ha traído? ¡Qué horror! No. Caramba, estamos hablando de ciencia. Eso es una lectura, es un bestseller. Todos los varones y todas las mujeres deberían de leer esta obra, El hombre vaginal. ¿Por qué? Los hombres vaginales, solo para contarles nomás de la lectura, son los hombres que lloran, son sensibles. Hoy en día la mujer ya no es tan sensible como el varón, hay hombres sensibles, ¿sí? Lloran, y cuando una mujer ve llorar a un hombre, se inquieta, y digamos, son hombres manipuladores. El hombre que llora, de repente es vaginal, porque es manipulador, se comporta, digamos, como una mujer. Estos hombres hasta les gusta cocinar, son sensibles, pues, les gustan las flores,
Le gusta criar animalitos, perritos, gatitos. Es sensible, su sensibilidad. Y no es malo, es bueno. Pero ¿qué dicen en la obra? En la obra del hombre vaginal. Que estos hombres vaginales tienen mayor éxito en conquistar a las mujeres. El hombre vaginal tiene mayor éxito de conquistar a la mujer. ¿Por qué? Se comporta como ella, pues, ¿no? Sabe sus debilidades, sabe sus fortalezas, sabe por dónde le va a agradar. Entonces, bueno, tendrían que leer. Es todo un curso sobre el hombre, sobre esa lectura. Entonces dice, Rosita encontró en la biblioteca sobre el significado del hombre vaginal. ¿Qué quiere decir? Que Rosita ha indagado, está indagando, ha investigado sobre el hombre vaginal. Nadie le ha dado el libro. No, no, no. Ella está investigando en una biblioteca. Se ha ido a una biblioteca y ha pedido libros, está indagando sobre el hombre vaginal. Sin embargo, dice, decidió entrevistar a algunos varones. Es decir, cuando le ha leído la obra, no estaba contenta con lo que decía la obra. Entonces, ella por sí misma quiso investigar. Entonces fue a entrevistar a los varones, ¿no? Para tener mayor seguridad. Entonces, acá Rosita no solo se fue a la biblioteca a prestarse un libro, que es toda una habilidad el prestarse un libro, escogió el libro, ha leído el libro, cuestiona el libro, no está de acuerdo con lo que dice en el texto, porque ¿qué ha dicho? Mejor entrevisto a los varones para cerciorarme si verdad es así. Ha entrevistado, ¿no? Entonces quiere decir que está desarrollando múltiples habilidades, a diferencia de Matías. Rosita está indagando, está investigando, ¿ya? Y encima al entrevistar va a descubrir un nuevo conocimiento, es decir, quien está ahorita movilizando mayores capacidades y habilidades es Rosita y no Matías. A ver, Alberto. Alberto debe organizar una exposición sobre la tanatología. La tanatología es una ciencia cadavérica, ¿sí? Algunas personas que, por ejemplo, estudian los cadáveres, implica toda una ciencia. Leer un cadáver, ¿no? ¿Cómo lo mataron? ¿Lo degollaron? ¿Fue con cuchillo? ¿Por qué está de color morado? ¿Por qué está de color verde? Es toda una ciencia, la tanatología. Entonces dice que Alberto debe organizar una exposición sobre la tanatología, Su profesor le facilitó 3 libros sobre el tema. Alberto elabora su presentación. Es decir, Alberto no ha ido a buscar los libros sobre la tanatología. El profesor le facilitó. Entonces, ¿qué está pasando? Alberto no está desarrollando la indagación como Rosita. Rosita ha indagado, se ha ido a una biblioteca y después ha entrevistado a Rosita. En el caso de Alberto, no. A Alberto le han dado los libros, le han dicho, Alberto, toma estos libros, vete a leer. Y en función de esos libros ha hecho su exposición. Entonces, ¿quién ha combinado más capacidades, Rosita o Alberto? Rosita, pues. Obviamente que Rosita, Alberto no, porque a Alberto le han entregado los libros. Pero si Alberto hubiese ido a averiguar a la biblioteca sobre la tanatología, a buscar en el internet sobre la tanatología, es distinto, pues. Está desarrollando otras habilidades. Pero en este caso, Rosita es la que indaga, la que investiga, la que entrevista. Ahorita ella es la que está desarrollando más habilidades. A ver, César. César investiga en el internet sobre la eclosión de la información. ¿Qué es la eclosión? La abundante información. Está investigando César en el internet. Él debe desarrollar un ensayo, va a hacer un ensayo sobre ese tema. Con grata satisfacción encontró información en el Google, en el Metacrawler, en el Olé y Altavista, que son buscadores en el internet. Es decir, César va a trabajar solo de lo que ha encontrado información en el internet. Pero César no ha buscado en los libros. César no ha entrevistado a personas para seguir, porque las fuentes de información son claves, ¿sí? Y el internet no puede ser una sola fuente de información. También la entrevista es otra fuente de información. Los libros es otra fuente de información. Entonces, ¿qué quiere decir? Quien realmente ha combinado las capacidades para el desarrollo de su competencia, ¿quién fue? Rosita, ¿ok? A ver, ¿quién me puede decir lo contrario o estoy en lo cierto? A ver, dígame en el chat. Si alguien duda de lo que estoy diciendo, puede abrir el micro y refutarme, ¿ok? No hay ningún problema. O si están en lo cierto, díganme en el chat, es correcto. Rosita es la que ha combinado. ¿Es correcto? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, maestro.
Sí, maestra. Correcto. Muy bien. Entonces, Correcto, ¿qué correcto. es lo importante de la competencia? Le Baudert nos dice, la combinación es fundamental en una competencia. Ustedes tienen que hacer combinar a sus estudiantes, ¿sí? Cuando yo les digo que suban al Padlet la información, ¿qué estoy esperando? Que tú desarrolles tus habilidades en tecnologías de la información para que subas, ¿sí? Porque hay que tener habilidades para subir la información, pues. No solo es elaborar el resumen que te estoy pidiendo, la lectura, sino que también lo tienes que subir. Entonces, ¿qué estoy evaluando ahí? Tus competencias, la combinación. ¿Realmente combinas o te dejas vencer? Algunos dicen, no pude subir, profesor. ¿Por qué no pudiste subir? ¿Por qué no pides que te ayude a alguien para subir tu información? No hay conectividad, ya. Entonces, ¿te vas a quedar así? Vete a un internet, o vete donde el vecino, o envíalos del celular de tu primo, o de alguien. ¿Te vas a quedar ahí? ¿Dónde están pues tus habilidades? Combina tus habilidades, tus capacidades. Eso es ser competente. Según Le Baudert, eso es la competencia. Saber combinar las capacidades. ¿Se dan cuenta? Lo importante. Entonces, cuando yo les doy ese tipo de tareas, no solo quiero que lean, tienen que resumir, tienen que sintetizar. Y aquí yo les voy a pedir nuevamente, a ver, y siendo de manera crítica, ¿no? Me pareció interesante, Edgar, tú has resumido ya la información, pero ahí también, Ruth, tenemos que resumir. Es decir, ideas centrales. Eso es clave, Ruth. La síntesis es clave para no tener mucha información. Hay que saber sintetizar. Entonces, eso es fundamental y eso es bueno que nos lo digan para fortalecernos, pues, ¿no es cierto? Para desarrollar nuestra competencia. Entonces, nuevamente retomando el tema, la competencia es la combinación de recursos y capacidades. Entonces, ¿cómo se adquiere la competencia? Y acá cerramos. La competencia, ¿cómo se adquiere, colegas? La competencia se adquiere, fíjense, de manera significativa, es decir, auténtica. Una persona desarrolla la competencia de manera auténtica. ¿Cuándo es auténtico algo? ¿Cuándo es auténtico? Es auténtico cuando en realidad es original. El profesor tiene que ser original cuando enseña. Original, ese es ser auténtico. Cuando es lúdico, es decir, se aprende jugando. Cuando es retador, desafiante, eso es significativo. Entonces, se adquiere la competencia de manera significativa. Y es significativo cuando es auténtico, cuando es lúdico, cuando es retador. Pero ¿cómo se adquiere también la competencia? A ver, se aprende en el largo plazo. La competencia no se va a adquirir en el corto plazo. Es un proceso de largo aliento. Entonces se aprende de manera progresiva la competencia. Si quieres aprender tecnologías de la información y sigues teniendo problemas con el Padlet, que no puedes subir la información, sigues teniendo, es más, hasta tu mano te tiembla, te estresas cada vez que quieres subir el trabajo al Padlet, no sabes si estás subiendo bien, si has puesto tu nombre, si está el archivo se ha subido, no sé, y tu sobrino no está y sigue sudando, ¿no es cierto? Pero es progresivo, no te preocupes, no vas a aprender de la noche a la mañana, vas a tener que generar cierta confianza a las tecnologías, hay que tener confianza a las tecnologías, es progresivo, entonces la competencia se aprende de manera progresiva. En nuestro caso, según el currículo nacional, en toda la educación básica. La competencia se aprende de manera integral, porque no solo se aprende cuestiones cognitivas, socioemocionales, motrices, sino también lo moral es fundamental, lo moral, y ahí está lo ético, los valores. La competencia entonces se aprende de manera integral cuando es cognitivo, socioemocional, motriz y moral, moral. La competencia se adquiere de manera crítica, si es que tú cuestionas, problematizas, deconstruyes, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, así se adquiere la competencia y lo que yo les estoy explicando es justamente para que ustedes desarrollen la competencia, como dice Le Baudert. Tenemos que lograr que nuestros estudiantes combinen los recursos y capacidades. Muy bien, vamos a cerrar aquí el tema de las competencias, ¿ok? Y quiero, preguntar, ¿estará Silvia ahí? Silvia Chirito y Valerio Condori. ¿Me escuchan?
Silvia. ¿Estás ahí, Silvia? Chirito, Valerio Condori, ¿me escuchan? Me parece que sí, yo los vi. A ver, o se me han distraído. A ver, ¿dónde está? A ver, voy a buscarlos acá. Silvia. Ahí está Silvia. Simplemente no quiere hablar o algo ha pasado. Silvia ha salido, te has ido a algún lado. Valerio, ¿dónde estás, Valerio? Valerio, también estás ahí. Valerio. A ver, les quiero comentar a ambos. Ok, Silvia. La próxima sesión vamos a hacer una exposición sobre el desarrollo psicológico. Vamos a leer otra obra, ¿ya? Y se les va a socializar a todos esta obra. Es una obra interesante de Grace Crane y Don Bacum. Es una obra que nos habla del desarrollo psicológico. Entonces, Silvia Chirito nos va a explicar acerca de la juventud, ¿ok? Porque la EVA atiende pues a un sector, a un grupo etario, que es a la juventud. Pero Silvia Chirito nos va a hablar del desarrollo físico y cognitivo, ¿ok? Y Valerio Condori nos va a hablar sobre el desarrollo de la personalidad, la socialización, ¿ok? Entonces ahí están las páginas, van a leer de una página a tal página. Sobre la juventud vamos a hablar la próxima clase. A ver, nuevamente, Silvia, ¿está ahí? Silvia, ¿me escuchas? Profesor, disculpe, fui a traer mi cargador. Muy bien, Valerio, ¿estás ahí? Valerio. Ah, entonces Silvia, ya, vamos a decirle luego a Valerio. A ver, Valerio parece que se ha distraído. Silvia, la próxima sesión, tú misma eres Silvia, ¿ok? Vas a elaborar un buen resumen, ideas claves, por favor, Silvia. Utiliza tus competencias, lo que hemos desarrollado, la competencia, combina tus capacidades, sintetiza, no traigas mucho texto, ideas claves sobre el desarrollo físico y cognitivo. ¿Ok, Silvia? Bien, profesor. Ya les vamos a enviar ese libro, no se preocupen. Valerio, ¿estás ahí? A ver, ya después lo contactamos a Valerio. Entonces, esa es la exposición para la siguiente clase. Tienen 5 minutos. Y aquí está la tarea para todos y con esto cerramos. A ver, hemos hablado de que la competencia se aprende de manera significativa, ¿sí? Y aprender de manera significativa implica aprender de manera auténtica, lúdica o desafiante, ¿ok? Entonces, la tarea para el Padlet es la siguiente. Van a proponer ustedes de manera crítica, van a proponer 2 párrafos, ¿ah? Cada párrafo puede ser de 4 renglones o 5 renglones, no más. Máximo 10 renglones, o sea, 10 líneas, pues máximo. 2 párrafos de 5 líneas máximo, de 4 líneas máximo. Vamos a proponer 2 párrafos, en 2 párrafos vamos a contar una estrategia de aprendizaje significativo. Sea auténtico, a ver, algo auténtico, original, a ver, algo lúdico, algo que pueda ser para interactuar, algo desafiante, a ver, propon para trabajar en la EVA. Es decir, para trabajar con jóvenes y adultos, ¿ok? Vas a colocarle el nombre a tu estrategia. Tú dale el nombre, ponle un nombre y descríbele esa estrategia en 2 párrafos. ¿Se entendió, colegas? ¿Se entendió la tarea? ¿Sí? Sí, maestro. Sí, excelente. Entonces, yo les agradezco a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima sesión. Y bueno, nos vemos, pues. Cuídense bastante, profesores.